Las reacciones ácido-base son un proceso químico en el cual un ácido y una base reaccionan entre sí para producir agua y sal. En términos simples, se trata de una transferencia de protón hidrógeno positivo de un ácido a una base. Las primeras definiciones de ácidos y bases estaban basadas en propiedades sensoriales y en los cambios de color que producían en algunos pigmentos vegetales. Existen tres teorías que definen qué es un ácido y qué es una base. La primera teoría fue la de Svante Arrhenius. Él fue un científico sueco que propuso a finales del siglo XIX que un ácido es una sustancia capaz de liberar iones H positivo cuando se disolvía en agua y que una base es una sustancia capaz de liberar iones OH negativo cuando se disolvía en agua. Un ejemplo de ácidos tenemos al ácido clorhídrico que al disolverlo en agua pues libera un ion H positivo. Otros ejemplos son el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el ácido fosfórico. Un ejemplo de bases pues tenemos al hidróxido de sodio, que al disolverlo en agua libera un ion OH negativo. Y pues otros ejemplos de bases son el hidróxido de potasio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de litio. Pues a pesar de que su trabajo tiene una gran aceptación, pues sus argumentos no logran explicar el comportamiento de otras sustancias que no cumplían con esta regla. La segunda teoría es la de Brønsted y Lowry. Johannes Nicolas Brønsted, quien era un físico y químico danés, y Thomas Martin Lowry, quien era un químico y físico inglés, en 1923 definieron los ácidos como sustancias capaces de donar protones y que una base era una sustancia capaz de aceptar protones. Un ejemplo de ellos tenemos al ácido clorhídrico y al agua. Como podemos observar, el ácido clorhídrico dona un protón al agua y el agua sería la base porque es el que recibe el protón. Otro ejemplo sería el amoníaco y el agua. El agua dona un protón, por lo tanto es el ácido, y el amoníaco acepta ese protón, por lo tanto es la base. Como podemos observar, el agua presenta una propiedad de comportarse como un ácido o como una base. A esto se le llama anfoterismo. Una sustancia anfótera es aquella que puede comportarse como un ácido o como una base, dependiendo a la sustancia con la que se une. La tercera teoría fue propuesta por el físico-químico estadounidense Gilbert Newton Lewis. Él dice que un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones y una base es una sustancia capaz de donar un par de electrones. Como ejemplo, tenemos al amoníaco y el trifluoruro de boro. Como podemos observar, el nitrógeno del amoníaco tiene un par de electrones no enlazados, los cuales donará para formar el enlace químico. El amoníaco al donar los electrones sería la base y el trifluoruro de boro al aceptarlos sería el ácido. Los ácidos son sustancias que se caracterizan por tener un sabor agrio. También reaccionan con algunos metales como el zinc o el hierro, produciendo hidrógeno y sales. En soluciones acuosas son buenos conductores de electricidad. Producen una reacción de efervescencia al contacto con el carbonato de calcio y vuelven el papel tornasol rojo. Al reaccionar con metales generan hidrógeno y sal. Las bases, por el contrario, son sustancias con un sabor amargo. Son resbaladizas al tacto, disuelven grasas y dióxido de azufre. Son buenos conductores de electricidad cuando se encuentran en soluciones acuosas. Tienen un efecto cáustico que puede destruir la materia orgánica. Disuelven la grasa cutánea y vuelve azul el papel tornasol. ¿Cómo podemos saber si una sustancia es ácida o básica? Bueno, para esto se utiliza el pH, que es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. Las disoluciones ácidas tienen una alta cantidad de iones de hidrógeno. Las disoluciones básicas o alcalinas tienen bajas cantidades de iones o hidrógeno. La escala de pH va desde el valor 0 hasta el 14, siendo 7 el valor neutro. Yo sé que ustedes en algún momento de su vida vieron la propaganda del Gaviscon y yo les quiero preguntar, ¿ustedes se han puesto a pensar qué función cumplían esos bomberos en el antiácido cuando teníamos acidez en el estómago? Pues yo espero que hayan acertado la respuesta y es que lo que pasaba es que ese antiácido lo que hacía era una reacción de neutralización. ¿Pero qué son las reacciones de neutralización? Te voy a explicar. Es cuando se combina un ácido y una base para que se produzca entonces agua y sal.
Cabe decir que la sal es un compuesto que es iónico, es decir, que tiene cationes y tiene aniones. También las reacciones de neutralización pueden ser exotérmicas, ellas van a liberar calor, o endotérmicas que pueden absorber el calor. ¿Por qué se llama neutralización? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues lo que sucede es que el ácido y la base van a anular sus propiedades químicas o modificarlas a son de qué. Pues lo que van a hacer es equilibrar o neutralizar el pH. En resumen, lo que van a hacer es que van a neutralizar un ácido o alcalinizar una sustancia. Entonces, lo más importante de esta reacción es que el resultado tiene que ser neutro. Entonces, necesito combinar ciertos ácidos y bases que ya sean fuertes o débiles para que el resultado no sea ni más ácido ni más básico. ¿Qué son los ácidos y las bases fuertes? ¿Van al gimnasio? No, pero se ionizan en el agua, entonces se rompen las moléculas cuando interactúan con el agua. Cabe decir que los ácidos son inorgánicos. Te voy a dejar aquí una tabla que está en el libro de Raymond Chang, donde podemos ver cuáles son los ácidos que son fuertes. Los ácidos que son fuertes son el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, y las bases que son fuertes hablamos entonces del hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio o el hidróxido de potasio. Entonces, el ácido que es débil es tacaño, porque ellos solamente liberan una parte de sus protones y se ionizan de manera parcial. Entonces, ¿cuáles son? Pues son el ácido nitroso, el ácido acético y las bases débiles hablamos del amoníaco. Ahora les voy a hablar sobre qué es lo que sucede cuando un ácido es fuerte y la base también es fuerte. Entonces, tenemos ácido clorhídrico y también tenemos el hidróxido de sodio. Tanto el ácido como la base son fuertes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para que se dé la neutralización de este ácido y esta base, lo que va a pasar es que del ácido tiene que liberarse un ion de hidrógeno y de la base tiene que liberarse entonces el ion hidroxilo, es decir, OH. Entonces, como respuesta del ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, nos va a producir sal y agua. ¿A ustedes no les parece raro que a partir de esas dos sustancias corrosivas yo pueda tomar agua y sal de esa reacción? Lo que sucede es que lo que se genera de esa reacción es de un pH que es neutro. ¿Eso se puede combinar así porque sí? No. No puedes combinar ácidos y bases así porque sí. Resulta que la base y el ácido tienen que estar combinados de manera estequiométrica. Es decir, si es un mol de ácido, tiene que ser un mol de base para que así se genere un pH que sea neutro. Bueno, y si yo quiero entonces hacer un exceso de ácido o quiero un exceso de base, pues entonces lo que va a pasar es que si es más ácido, se genera un pH ácido. Y si quiero un exceso de base, pues va a haber un exceso de pH básico. Y no es lo que queremos porque lo que queremos es una neutralización. Por lo tanto, tiene que ser un pH que sea neutro. Entonces, ahora sí, para finalizar, tenemos los ejemplos de las reacciones de neutralización, como por ejemplo las pastillas efervescentes. Entonces, estas pastillas sirven para la acidez estomacal, como el Alka-Seltzer. Pues estas pastillas tienen bicarbonato de sodio, que también sirve para neutralizar. Cuando entonces ingerimos el bicarbonato de sodio con el ácido clorhídrico del estómago, pues va a haber una neutralización. Y bueno, tenemos los antiácidos estomacales, los bomberos del Gaviscon. ¿Qué son los antiácidos? Pues ellas son sustancias que son básicas o que son alcalinas, porque ellas lo que van a hacer es que van a neutralizar esa acidez estomacal que se está generando por el ácido clorhídrico del estómago. Ustedes no van a andar recomendando el Gaviscon a todo el mundo porque tiene una acidez estomacal, porque creen que es el único antiácido que existe. Tenemos dos tipos de antiácidos, entonces vamos a hablar del antiácido que es sistémico. Entonces, el sistémico, ¿qué es lo que hace? Pues que se va a absorber. Entonces, habíamos visto que el ácido clorhídrico más el antiácido, que es una sustancia que es básica, lo que va a hacer es que se va a neutralizar. Entonces, como se va a neutralizar, lo que va a pasar es que se va a generar una sal y a partir de ahí se absorbe en mi organismo.
Entonces, cuando hablamos de el sistémico, hablamos del bicarbonato de sodio. Entonces, cuando hablamos del antiácido no sistémico, hablamos de un antiácido que es súper rebelde. Entonces, él no se va a absorber. Lo que quiere decir que como no se absorbe, ¿cómo así que no se absorbe? Pues habíamos visto que esa sal que se produce por el antiácido y el ácido clorhídrico genera entonces pues la sal. Y esa sal no se va a absorber. Como demora más tiempo en absorberse, ese tiempo de duración del antiácido pues es mucho más prolongado. Entonces vamos a estar sin acidez por un gran tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace un antiácido en nuestro cuerpo? Nuestro sistema digestivo es sumamente complejo, por eso necesita unas sustancias que sean capaces de descomponer y degradar los alimentos. Esta sustancia se llama ácido gástrico y es capaz de descomponer las proteínas en nuestro estómago. Además, cumple una función como barrera protectora ante las infecciones, ya que elimina las bacterias con su acidez. Un estómago en condiciones normales tiene un pH entre 1.5 y 3. Por este pH tan ácido necesitamos una mucosa que lo recubra y lo proteja. Además, pues que proteja nuestros demás órganos del sistema digestivo. Pero, ¿qué pasa cuando la mucosa no logra funcionar de la manera correcta? Primero, debemos saber que estas alteraciones en nuestra mucosa estomacal pueden ocurrir por varios factores. El primero de ellos es por tener una dieta rica en ácidos grasos o rica en sustancias irritantes. Por ejemplo, las comidas rápidas, los refrescos y los ácidos cítricos como el limón, que pueden llegar a ser muy irritantes y muy ácidas para nuestro estómago. También, otra de las razones comunes es comer a deshoras. Normalmente, cuando tenemos estas alteraciones en la mucosa, se pueden provocar unas enfermedades llamadas gastritis y úlcera. Las úlceras son llagas estomacales creadas por una lesión en la mucosa. Estas generan mucho dolor y usualmente se deben a un exceso de acidez estomacal. Para evitar esta acidez estomacal, muchos de nosotros consumimos antiácidos, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la química? Los antiácidos son sustancias alcalinas, por lo que ellas al reaccionar con el pH de nuestro estómago van a generar una reacción de neutralización, es decir, que van a generar sustancias con un pH neutro. Por eso, cuando consumimos antiácidos como el bicarbonato, el Alka-Seltzer y el hidróxido de aluminio, sentimos el alivio y sentimos que se va este fuego estomacal o esta acidez estomacal, pues se está produciendo una reacción de neutralización donde se contrarresta el efecto del ácido con las sustancias bases o con las sustancias alcalinas. Para que les quede mucho más claro, a continuación les voy a mostrar un experimento donde vamos a ver la reacción de neutralización. Los materiales que vamos a necesitar para este experimento son vinagre, agua, un Alka-Seltzer, vasos transparentes y papel indicador de pH. Entonces, en este caso, vamos a añadir el Alka-Seltzer y esperamos mientras este hace su reacción. Para este experimento debemos saber que tenemos dos sustancias. Por un lado, el vinagre, que es ácido acético, es decir, esta es una sustancia con un pH ácido. Y por otro lado tenemos el Alka-Seltzer, que es una sustancia antiácida, es decir, que es una sustancia alcalina. El Alka-Seltzer está conformado principalmente por bicarbonato de sodio. Entonces vamos a utilizar los papeles indicadores de pH para medir el pH de cada sustancia. Aquí podemos ver que mientras el Alka-Seltzer se va tornando de un tono amarillento o verdoso, es decir, que es alcalino, el ácido acético se va tornando más rojizo, es decir, que es ácido. Ahora, para llevar a cabo nuestra neutralización, debemos combinar ambas sustancias. Aquí podemos observar cómo el bicarbonato del Alka-Seltzer, al combinarse, genera unas burbujas. Estas burbujas salen como producto de dióxido de carbono del Alka-Seltzer. Aquí se va a formar una sustancia neutra. En este tipo de reacciones, los ácidos ceden protones H+ y las bases los capturan para generar una neutralización. Ahora les voy a mostrar cómo es el resultado en el papel. Como pueden ver, ahora el papel indicador de pH nos muestra que es una sustancia neutra, porque es naranja.